derecho, audioclase. A lo largo de los próximos minutos vamos a conocer uno de los pilares de la Unión Europea, una de sus instituciones clave, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y para ello nos acompaña el profesor del Departamento de Derecho Internacional Público y de Instituciones de Derecho Comunitario, Fernando Valgarijo, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Charo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene por misión garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados. Pero, por cierto, antes una cuestión preliminar. Me gustaría que me aclarara cuál es la denominación correcta del Tribunal. ¿Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de las Comunidades Europeas, profesor Val? Bueno, pues a partir del 1 de diciembre del 2009, que es cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa, y por tanto tenemos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tal y como han sido modificados por el Tratado de Lisboa, a partir de ese momento debemos decir Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hasta ese momento, esta institución, que efectivamente es clave dentro del panorama institucional de la Unión Europea, se llamaba Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Pero ya digo que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que reforma los tratados constitutivos, por tanto el derecho originario de la Unión Europea, debemos decir, tal y como aparece en el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea y posteriormente en el artículo 19 de ese mismo tratado, tal y como ha sido reformado por el Tratado de Lisboa, insisto, debemos decir Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta es la denominación correcta. Evidentemente es la institución sucesora, por decirlo así, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, o más que de institución sucesora, debemos hablar de un cambio en la denominación, porque esta denominación ahora es más precisa. También, hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, existía la dualidad entre Unión Europea y Comunidades Europeas. Teníamos, por un lado, la Unión Europea y por otro la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, lo que tenemos es una única organización, la Unión Europea. Por tanto, no tendría sentido tener la Unión Europea y seguir teniendo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando éstas ya no existen. Por tanto, como ahora solo hay Unión Europea, debemos hablar de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal y como hacen los tratados. ¿Y cuál es la importancia del Tribunal de Justicia dentro de la Unión Europea? Es una importancia clave, no ahora, después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que también, pero desde el inicio, en realidad, del proyecto de integración europea. Y esta es una de las grandes peculiaridades de lo que han sido las comunidades europeas y posteriormente la Unión Europea. Es una de las grandes singularidades y para mí como jurista de las grandezas del proyecto de integración europea. El hecho de que el derecho comunitario, ahora el derecho de la Unión Europea, ha tenido una importancia fundamental en ese proceso de integración. No hemos estado desde el primer momento ante una organización de mera integración económica, ni posteriormente de mera cooperación política, ni siquiera de mera integración política, sino ante una organización, ante un proyecto de integración jurídica, con sus propias fuentes del derecho y con una institución especializada en aplicar e interpretar el derecho que emanaba de las instituciones europeas. Una institución que ha sido independiente de los Estados miembros. Y eso ha hecho que el proyecto de integración europea haya ido creando también una comunidad jurídica basada en el derecho comunitario, en el derecho de la Unión Europea, que ha hecho que la integración sea mucho más profunda y que tenga esa dimensión jurídica importante que otras organizaciones, que no son organizaciones de integración, no tienen. Por tanto, debemos subrayar dos cosas gracias a esa pregunta que has hecho. Primero, que el Tribunal de Justicia ha sido desde el primer momento una institución clave. Y luego que esto no es casual, sino que esto responde al sentido mismo del proyecto de integración europea, que ha tenido una importantísima dimensión jurídica y que va a seguir teniendo, evidentemente creando en realidad un orden jurídico propio, autónomo, el llamado derecho comunitario,
que ahora con cada vez mayor frecuencia se llama Derecho de la Unión Europea, y que hace que estemos hablando de una integración también a ese nivel, por tanto mucho más sólida y mucho más profunda que la mera cooperación política o la propia integración económica. ¿Y cuál es la estructura del Tribunal de Justicia? Bueno, el Tribunal de Justicia evidentemente ha ido evolucionando al compás de la evolución del proyecto de integración europea, y debido a la cada vez mayor complejidad de la Unión Europea, de su proyecto de integración, pues, y también a la importancia del derecho en ese proyecto, pues el tribunal ha ido también haciéndose una institución cada vez más compleja. Ahora mismo podríamos decir que esa institución que llamamos Tribunal de Justicia de la Unión Europea está, de acuerdo con los tratados, estructurada en 3 niveles. En primer lugar, el Tribunal de Justicia. En segundo lugar, el Tribunal General, que responde a lo que hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se llamaba Tribunal de Primera Instancia. Y finalmente existen los llamados tribunales especializados, que quizá en otro ámbito algunos llamarían salas jurisdiccionales o salas especializadas, pero la terminología aquí es la de tribunales especializados. No hay un número concreto de tribunales especializados, sino aquellos que se estime necesario crear. Por ahora tenemos el Tribunal Especializado de la Función Pública, que descarga al Tribunal General y al Tribunal de Justicia de todos los litigios entre la función pública de la Unión Europea y las instituciones de la Unión Europea. Por eso hablo de 3 niveles: el Tribunal de Justicia, el Tribunal de General o de Primera Instancia, que es el que conoce un gran número de asuntos, y luego estos tribunales especializados en un tipo concreto de litigios, por ejemplo, el de la función pública. También hay que tener en cuenta que, aparte de estos 3 niveles, en el Tribunal de Justicia tenemos un juez por Estado miembro. Tenemos un juez por Estado miembro que se elige por un periodo de 6 años que son renovables, y por supuesto se tienen que tratar de personalidades independientes, personalidades autónomas, personalidades que requieran o que reúnan, los requisitos para en su país ejercer las más altas funciones jurisdiccionales, es decir, estar en los más altos tribunales de cada Estado miembro, o que desde otra perspectiva sean jurisconsultos de reconocido prestigio, porque estamos hablando, en el caso del Tribunal de Justicia, de un alto tribunal, ¿no? Y es importante saber que los jueces son designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros, designados de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros. Por tanto, el nombramiento sí responde al acuerdo de los Estados, pero una vez que el juez es nombrado, ya debe ejercer sus funciones con total independencia. Es decir, no es un juez que esté representando a su Estado, ni muchísimo menos. Simplemente pues no tiene una función representativa. En todo caso, se representa a sí mismo. Lo que cumple son esas funciones jurisdiccionales de interpretar y aplicar el derecho de la Unión Europea. También hay que llamar la atención sobre una figura peculiar de este tribunal, que está inspirada en el derecho francés, que es la figura del abogado general, que no existe en otros tribunales. El abogado general es una figura de relieve cuya misión en los litigios es la de elaborar unas conclusiones al hilo del litigio que está resolviendo el tribunal. Estas conclusiones son muy importantes porque tienen la función de recordarle al tribunal, o sea, recordarle a los jueces cuál ha sido su línea jurisprudencial hasta entonces, ¿no? Y estas conclusiones son de gran ayuda para el tribunal, porque el tribunal, a la vista de las conclusiones, está mucho mejor preparado para adoptar una decisión a la vista de su jurisprudencia, o en caso de que el tribunal decida adoptar una nueva línea jurisprudencial, también saber por qué y saber en qué puntos la jurisprudencia
actual no satisface o no resuelve adecuadamente determinados problemas. Porque esta es otra cuestión. Las conclusiones generales no son no son vinculantes. Es preceptivo que el abogado general las elabore, pero el tribunal luego no tiene por qué seguirlas. Sin embargo, resultan de una gran ayuda para el tribunal y también incluso para las partes y, por supuesto, para quien posteriormente examina el caso. Profesor Val, ¿cuáles son entonces las funciones o competencias del Tribunal de Justicia? Bueno, brevemente es difícil explicarlas, pero lo aconsejable es acudir al artículo 19.3, por lo menos, del Tribunal de la Unión Europea, luego profundizar en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero por lo menos acudir a ese artículo, el 19.3, y ahí ver que hay 3 grandes bloques de funciones. En primer lugar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre los recursos que interponen tanto los Estados miembros o las instituciones de la Unión Europea o en determinados casos las personas físicas o jurídicas. Por tanto, resolver una serie de recursos, de acciones procesales que los Estados miembros o las instituciones o las personas físicas y jurídicas interponen ante el propio tribunal. Luego, muy importante y muy peculiar es el resolver las llamadas cuestiones prejudiciales, la llamada cuestión prejudicial de interpretación o la cuestión prejudicial de validez, que, como su propio nombre indica, versan sobre la interpretación del derecho de la Unión Europea o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones europeas, ¿no? Pero es una cuestión prejudicial. Luego explicaré brevemente qué significa eso. Y luego hay una tercera función que se resume en los demás casos previstos en los tratados, pues también intervendrá el Tribunal de Justicia. Empezando por los recursos, no podemos ahora exhaustivamente ni mucho menos analizarlos, pero simplemente podemos decir a modo de grandes pinceladas que estamos hablando en primer lugar de un recurso por incumplimiento. Por ejemplo, cuando un Estado miembro pues incumple alguna norma comunitaria, las instituciones, especialmente la Comisión, tienen el poder de interponer un recurso frente al tribunal para que el tribunal declare si ha existido o no incumplimiento, y eso, lógicamente, en caso de que haya una sentencia declarando el incumplimiento, eso lleve al Estado a cumplir adecuadamente con la norma de que se trate. Ya digo que no estoy explicando exhaustivamente el recurso, sino explicándolo... ¿Cuál es la filosofía del recurso, la idea, ¿no? El sentido general, ¿no? Luego tendríamos que hablar del llamado recurso de anulación, que de lo que se trata es de que el tribunal examine la legalidad, lo cual aquí quiere decir la validez de los actos legislativos, de los actos normativos de las instituciones europeas, o también de otros actos adoptados por el Consejo, la Comisión, el Banco Central Europeo, o incluso el Parlamento Europeo, y también esto es una gran novedad, el Consejo Europeo, cuando esos actos afecten a terceros, ¿no? También este recurso puede interponerse por las instituciones, por los Estados miembros o también por las personas físicas y jurídicas que, en determinadas condiciones, tienen acceso a este tribunal, sobre todo cuando sean destinatarios directos del acto cuya legalidad se cuestiona o cuando esos actos les afecten directamente. O sea que el primero es el de incumplimiento es de la Unión Europea hacia los Estados. Por incumplimiento. Y luego tendríamos el recurso de anulación. Y luego tendríamos un tercer recurso muy peculiar de este sistema, que es lo que se ha conocido normalmente como recurso por omisión, que puede ser interpuesto por los Estados miembros o por las instituciones europeas, o también por personas físicas y jurídicas, cuando una institución de la Unión Europea se abstuviese de pronunciarse o se abstuviese de adoptar un acto en violación de los tratados. Es decir, ante la actividad de una institución que debería actuar, existe un recurso, el recurso por omisión, para declarar que esa inactividad vulnera los tratados y mover a la institución a que adopte el acto que debía actuar. El recurso por omisión, muy peculiar de este sistema. También podríamos hablar del llamado recurso por responsabilidad extracontractual, es decir, cuando las instituciones de la Unión Europea, como consecuencia de actos que hayan adoptado, hayan causado daños, no una responsabilidad derivada de un contrato, sino de un acto
que causa daños, existe también un recurso para que se satisfaga la responsabilidad derivada de esos daños. Pero junto a este panorama de recursos, que ya digo, hemos simplemente explicado en breves pinceladas, hemos explicado de una forma que me atrevo a llamar impresionista, sin más, esto no sustituye ni mucho menos el estudio detallado de cada recurso, que tiene múltiples detalles y múltiples recovecos, debemos hablar, porque es muy peculiar, de la llamada cuestión prejudicial. Y sin entrar en esos detalles, yo querría llamar la atención sobre el sentido de la cuestión prejudicial. Lo importante es quedarse con una idea. En primer lugar, la Unión Europea no tiene una planta propia de tribunales. Nosotros, si nos vamos al ordenamiento español, vemos que tenemos los tribunales nacionales, y ahí tenemos los tribunales de lo civil, de lo penal, de lo social, de lo contencioso administrativo, eventualmente los tribunales de lo militar, etc. Pero no tenemos lo que se llama un tribunal de lo comunitario, o un tribunal del derecho de la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Significa que el derecho de la Unión Europea se invoca y se aplica en los litigios que resuelve nuestra jurisdicción ordinaria, y lo mismo con los otros 26 Estados miembros. Es decir, esto que estoy explicando se resume en la fórmula de que el juez nacional es juez comunitario, o el juez nacional es juez de la Unión Europea, en ese nivel de la jurisdicción ordinaria. Claro, esto significa que hay jueces de los 27 Estados miembros que todos los días, en los litigios que resuelven, están aplicando normas de derecho de la Unión Europea. Esto implica o es muestra de la integración jurídica que se está produciendo entre los 27 Estados miembros, pero, por decirlo así, tiene un riesgo, un peligro, y es que esa aplicación del derecho de la Unión Europea no tenga lugar de modo uniforme, que en unos estados se aplique de una manera y en otros de otra. Bien, para unificar cómo ha de interpretarse y aplicarse el derecho de la Unión Europea, y también si tal o cual norma es válida o no, para eso hay que articular, hay que inventar un sistema por el cual estén articuladas, estén, por decirlo así, coordinadas las jurisdicciones de los Estados miembros y la jurisdicción del Tribunal de Justicia o del Tribunal de Luxemburgo, porque su sede está en Luxemburgo. Y esto es el sentido de la cuestión prejudicial. Es decir, cuando un juez, centrándose en la cuestión prejudicial de interpretación, cuando un juez nacional tiene alguna duda sobre cómo ha de interpretarse o aplicarse al caso concreto una norma comunitaria, si él mismo no puede resolver esa duda, tiene la obligación de plantear esta cuestión, la cuestión prejudicial, que a efectos del litigio interno es un incidente procesal, pero que plantea ante el Tribunal de Luxemburgo, y el Tribunal de Luxemburgo la resuelve. Y cuando la resuelve, el incidente procesal está, por decirlo así, ha concluido, y el litigio en vía nacional, en vía ordinaria, sigue desarrollándose, pero ya teniendo en cuenta la duda que ha resuelto el Tribunal de Luxemburgo. Y este es el modo de articular los dos niveles jurisdiccionales, el nivel de los Estados miembros, la instancia del Tribunal de Justicia, porque de otro modo o bien habría una gran descoordinación y la posibilidad de que el derecho de la Unión Europea se aplicase de un modo no uniforme, o por otro lado habría que tener una planta propia de tribunales de la Unión Europea, lo cual, aparte de ser algo mucho más complejo, mucho más caro, también crearía una especie de jurisdicción, una nueva jurisdicción paralela que supondría un menor nivel de integración. Pues en estos minutos hemos tratado con el profesor de Derecho Internacional Público, Fernando Val, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hemos conocido cómo se estructura y cuáles son también sus funciones y competencias. Profesor Val, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a ti, Charo.